Bienvenidos a la actividad 1.3, el protocolo en el lugar de los hechos. En este apartado, todos los participantes harán el análisis y discutirán acerca del procedimiento que se sigue en el lugar de los hechos para el trabajo con los indicios. Nuevamente nos encontramos con el biólogo Daniel de la Barrera Escamilla, quien nos hablará sobre el tópico mencionado. Biólogo, ¿qué se entiende por criminalística de campo y criminalística de laboratorio? Bueno, entendemos estas dos divisiones funcionales de la criminalística en base al trabajo que se realiza para poder lograr una recolección adecuada de los indicios. Por un lado, la criminalística de campo va a aplicar todas las técnicas y procedimientos necesarios para que el experto del trabajo en el campo pueda asegurar la calidad en el levantamiento, transporte, fijación y descripción de todos y cada uno de los indicios que se consideren dentro del estudio criminalístico. Y por otro lado, la criminalística de laboratorio va a ser una aplicación de las ciencias naturales, en donde cada una de las áreas de la criminalística, como puede ser química, genética, medicina, psicología y otras áreas, no específicamente las ciencias naturales, van a tener su aplicación forense. Entonces, cada uno de los apartados o laboratorios forenses que tiene la criminalística, pues se va a dedicar al estudio específico de alguna cualidad o cantidad del indicio que se va a estudiar. Bien, biólogo, y díganos cómo deben de ser los protocolos de ambos tipos de criminalística. Bueno, por algunos acuerdos que se han llegado y manuales de procedimientos que se tienen en las distintas corporaciones, estos protocolos deben ser secuenciales y basados en el método científico. Tanto en campo como en laboratorio, el perito no puede llegar a su libre albedrío y hacer lo que quiera, sino que debe seguir una serie de pasos ordenados que le permitan realizar un procedimiento muy básico pero funcional. Esto asegura que su trabajo va a tener calidad, va a tener credibilidad y que los estudios que se hagan sobre todos los indicios van a tener confiabilidad. Entonces son características que siempre la ciencia pide, que siempre el método científico pide y que aporta a la criminalística tanto de campo como de laboratorio. Bien, ¿y nos puede también mencionar cuáles son los principales pasos en el lugar de los hechos? Sí, mira, básicamente son 4. Primero, la descripción del lugar. Aquí se involucra que se va a describir todas las áreas, todo lo que se observa, todos los indicios. El experto, el perito de campo debe tener una agudeza visual y además una agudeza en sus otros sentidos para que no escape ninguna característica por mínima que sea. El segundo va a ser la fijación. Esto involucra que se tenga un registro fidedigno de cómo, cuándo y en dónde se encontraron los indicios en el lugar. Existen distintos tipos de fijación, como la fotográfica o la planimétrica. Ya dependiendo del objeto que quiere el perito lograr, va a ser la que utilice. Posteriormente viene el levantamiento de los indicios. Aquí es uno de los puntos más discutidos porque del correcto levantamiento del indicio se va a asegurar su calidad. Va a haber indicios que pueden ser transportables o no, indicios que estén dentro de un soporte difícil o más fácil, o que su propia naturaleza vaya haciendo que se degrade. Entonces aquí el perito tendrá que hacer uso de un sinnúmero de estrategias, tanto técnicas como metodológicas, para recuperar la mayor cantidad del indicio. Y por último, el embalaje y el transporte laboratorio. Aquí también el perito deberá hacerse de recursos materiales que le permitan asegurar que los factores ambientales, por ejemplo, entre otras características, no degraden o incidan sobre la composición o el contenido del indicio, de manera que se transporte al laboratorio con la mayor cantidad de características que como fueron encontrados en el lugar.
Básicamente esos serían los 4 elementos y ya después se subdividen en algunas áreas específicas. Bien, biólogo, además en este tópico se menciona mucho el término de cadena de custodia. ¿Usted nos puede mencionar y explicar a qué se refiere esto? Bueno, precisamente la custodia de los elementos indiciales o de todos los objetos materiales que se van a tomar por parte del perito deben de llevar un control, un seguimiento y un aseguramiento que indique que fue ese indicio el que se recolectó en el lugar y fue ese indicio sobre el cual se aplicaron todos los estudios de laboratorio. Y precisamente la cadena de custodia es un procedimiento que incluso muchos códigos de procedimientos penales o leyes penales ya lo consideran dentro de sus artículos, dentro de sus numerales. Y esto es muy importante porque faculta al perito como coadyuvante del Ministerio Público para que tenga la capacidad de generar esta custodia sobre el indicio y que no se puedan aplicar sobre él algún tipo de alteración, ya sea una alteración inadvertida o una alteración deliberada, que muchas veces puede ocurrir, que es lo que menos se quiere, ¿no? Que el indicio se modifique o se altere o se borren elementos de él. Y esto va a ser muy importante porque, no sé, a lo mejor cuando se recolecta el cadáver, supongamos que se trata de un homicidio, se pueden perder valiosos elementos de estudio cuando no se maneja adecuadamente. Entonces, esta cadena de custodia va a permitir precisamente esa calidad en el trabajo del perito. Bien, biólogo de la Barrera, una vez que se aplican los pasos de la criminalística de campo, ¿qué se hace con los indicios? Bueno, mira, aquí a cada indicio se le va a asignar un valor investigativo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se trata de comprender el origen, la forma, la composición química, si se trata de algún elemento provocado o natural en el lugar, a quién pertenece, etcétera, etcétera. Todas estas pruebas, todas estas preguntas se responden en el laboratorio de criminalística. Cada una de las áreas va a tener una serie de peritos o de profesionistas encargados, expertos en sus materias, que van a aplicar una serie de metodologías y procedimientos específicos para poder encontrar estas respuestas al evento y que coadyuve a la investigación criminal en relación a la búsqueda y correlación del material sensible significativo. Entonces, aquí también la cadena de custodia es muy importante porque el perito de campo debe entregar en manos del perito de laboratorio el indicio a estudiar con un formato por escrito y qué es lo que va a hacer con ese formato. Todo esto bajo la lupa del Ministerio Público en el sistema actual que tenemos, en el sistema penal inquisitor, y que va pues a verificar este tipo de procedimientos en el actuar de los mismos. Bien, ¿y qué pasa en el sistema actual con los resultados que se entregan en el juzgado? Bien, cuando este tipo de dictámenes son requeridos en un asunto penal, el perito entrega un dictamen. Una vez que el Ministerio Público se lo solicita y le pide que haga ciertos estudios sobre el indicio, sobre la persona, sobre el objeto del que se fue encontrando en el lugar de los hechos. Cuando el perito termina su trabajo, entrega un dictamen por escrito, el cual se presenta ante el Ministerio Público o bien ante el juzgado, y este puede ser ratificable. Una vez que se ratifica, el perito puede exponer cualquier tipo de ideas, aclararlo o bien, si el Ministerio Público o el abogado de la defensa tiene una pregunta, pues hacerla. En este tiempo y dependiendo de los tiempos procesales que surjan efecto en el procedimiento, la defensa también puede introducir pruebas periciales. Sin embargo, aquí son discutibles ciertos aspectos en cuanto a los momentos en los que se analiza, ¿sí? De tal manera que el dictamen pericial actualmente pues se pierde en un mar de documentos, en una serie de cantidad exorbitante de papeles, en donde incluso a veces ni el juez ni el Ministerio Público logran comprender el tipo de prueba o el material que se utilizó o el procedimiento en el cual se realizó. Por lo tanto, el valor de la prueba pericial a veces es muy poca en el sistema penal actual que tenemos. No se le da tanto peso al área de la criminalística.
sí engloba pues una serie de procedimientos, sí ayuda al común denominador de la investigación, pero su peso es muy pobre. Entonces esto es importante señalarlo porque finalmente el trabajo a veces del perito pues se pierde en el mar de investigación. Bien, y ya para finalizar, biólogo, ¿nos puede mencionar qué pasará en el sistema penal acusatorio con los resultados que se entregan en el juzgado? Pues sí, mira, aquí en el sistema penal acusatorio se va a transformar el procedimiento y va a surgir lo que se llama la teoría del caso. La teoría del caso va a ser el planteamiento que haga la parte acusadora o la defensa hacia los hechos y que pueden ser penalmente comprobados. Entonces, ¿esto qué va a involucrar? Que la teoría del caso, el argumento en el que se va a demostrar todo el proceso a través del juicio es por medio de pruebas. Y las pruebas periciales o criminalísticas van a ser un eje central en el hecho de poder comprobar la participación de una persona, que si se encontró una mancha de sangre y si pertenece o no al presunto responsable, que si el semen del presunto responsable está en el cuerpo de la víctima, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en estos momentos la teoría del caso va a ser un eje fundamental porque va a permitir que el dictamen pericial o la prueba pericial que se entregue en el legajo de investigación sea sustentada con lógica, con credibilidad, con una suficiencia jurídica y sobre todo con una flexibilidad importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje en el cual se debe explicar la terminología científica en la que se basó el dictamen debe ser muy básica, de tal manera que un juez, un ministerio público, un abogado de la defensa o cualquier ciudadano, hasta el presunto responsable, lo comprendan, ¿sí? Y esto va a incrementar poderosamente la función del perito, su participación o su rol dentro del proceso del marco de investigación, y va a dar un sustento científico a la teoría del caso, de tal forma y de tal suerte que la criminalística va a formar parte fundamental en el nuevo sistema penal acusatorio.